Mis saludos fraternos a cada uno de ustedes, hermanos, y que sean bendecidos en este día. Quiero leer en esta oportunidad el Salmo 68, versículo 19, que dice: Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. No se sabe con precisión la ocasión en que David compuso este salmo, este precioso salmo. Quizás para el traslado del arca de la casa de Obed-Edom al monte Sión, o también puede haber sido compuesto para celebrar el fin victorioso de alguna gran batalla. Y esta victoria pudo ser sobre los amonitas, después de la captura de Rabá, una de las batallas más peligrosas y desafiantes para David. Aquí se celebra la entrada victoriosa de Dios en su santuario y cómo su dominio sobre el mundo se extiende desde allí a cada rincón de su creación. Hay un llamado que hace aquí David a adorar a Dios, a reconocer sus obras y a darle, como familias cristianas, la honra y gloria que merece por sus maravillas, por sus obras portentosas. Y en esta oportunidad me centraré en la adoración y fidelidad familiar, porque sabemos que la familia es el núcleo fundamental de la humanidad, el último lugar donde aún tenemos libertad para entregar la verdad bíblica, sin que se nos cuestione o se nos confronte. La familia es el lugar más importante desde donde podemos alcanzar al pecador con el Evangelio. Sabemos que sufrimos una persecución cultural, una persecución comunicacional y legal, que quiere suprimir al cristianismo de nuestro país y de nuestras culturas. Y es el hogar, el último refugio santo donde todavía podemos libremente enseñar el Evangelio. Este tiempo que hemos estado recluidos en los hogares ha sido un buen tiempo, hermanos, para darle gracias al Señor por todos sus beneficios hacia nuestras familias, hacia nuestra obra. Y también ha sido una oportunidad para reforzar la formación cristiana familiar. Como pastores, hemos mantenido el contacto con las congregaciones, alimentando en la fe a la grey, con predicaciones, con estudios subidos, por las diversas señales que existen. Y además también hemos estado usando aplicaciones para estar virtualmente en comunicación directa con gran parte de nuestra congregación. Pero de nada de esto puede tener efectos reales, espirituales, hermanos, y permanentes, si cada cristiano, cada hijo de Dios y cada familia no hace esfuerzos en conectarse y edificarse en la fe, en el interior del hogar. Este es un gran desafío para la familia cristiana. Esta pandemia nos debe despertar del letargo y apatía espiritual en la que muchas veces nos encontramos como familias, como iglesia. Y debe mostrarnos cuán importante es para las familias tener comunión espiritual con Dios y tener comunión cristiana como hogares, como hijos de Dios. Todos sabemos de la realidad penosa de nuestro país actualmente y no podemos ser indiferentes y faltos de compromiso con respecto a sus necesidades, especialmente espirituales. Así que, hermanos, necesitamos dejar las excusas y empezar a actuar como cristianos en el hogar. Necesitamos estar involucrados en la adoración familiar, en el hogar, en la casa. Y si la familia es fuerte en la fe, en el Señor, también la iglesia lo será. Y así también finalmente el país será un país fuerte. Veamos algunas razones para adorar y para ser fieles en nuestros hogares, en nuestra familia. Primero, ¿cierto? Debemos adorar y ser fieles para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Fuimos creados para este propósito. Nuestro fin principal en la vida es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Al tener adoración familiar no es solo para nuestro propio bien, es para honrar primero y exaltar a Dios, que nos ha salvado y que nos bendice diariamente más allá de lo que merecemos. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios duro e implacable, pero aquí en este salmo y en este versículo vemos todo lo contrario, vemos a un Dios compasivo, tierno y misericordioso. Así vemos la perfección del carácter de nuestro Dios. Y claramente la familia es el primer lugar donde debemos darle honra y culto a nuestro Dios. Y es en nuestras familias donde los vínculos son más fuertes y donde cada integrante debiera ser salvo, allí en el interior del propio hogar. Allí es donde debería aprender a adorar y a servir al Señor.
Este hábito se aprende desde el hogar. Y este periodo de aislamiento en el hogar es una propicia oportunidad, es una adecuada oportunidad para hacerlo, hermanos, para fortalecer el hogar y para gozarnos adorando al Señor en el seno del hogar. No debemos además olvidar, hermanos, que el Evangelio es el que ha dado forma a la sociedad doméstica. No existía antes de Dios y no existe sin Él. Por eso vemos hoy día el debilitamiento y la desintegración de la familia especialmente. Y sabemos que solo puede, ¿cierto?, prosperar en Dios y a través de Él. Hoy Dios y el Evangelio son desconocidos, especialmente para nuestras nuevas generaciones. Pero si Dios merece la gloria, entonces merece la gloria primero en nuestra propia familia. Y eso posteriormente se va a proyectar a nuestra comunidad cercana, a nuestro mundo, a nuestro país y al propio mundo. Debemos honrar entonces al Señor por todos sus beneficios recibidos como hogares, por las bendiciones de cada día. Esta es otra razón poderosa para agradecerle, para honrarle, para alabarle familiarmente. Dios no tiene la obligación de darnos nada. Es solo por su gracia y por misericordia en Cristo que tenemos lo que tenemos. Tenemos que adorar, ¿cierto?, y ser fieles en la familia para protegernos contra el pecado. ¿De qué manera? Por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Al mostrar los padres y los adultos la importancia de una correcta relación con Dios, como lo hizo Job con sus hijos, ahí en Job capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice aquí la palabra del Señor. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. Así que Job ofrecía sacrificios en caso de que sus hijos hubieran pecado contra Dios. Job, no hay ninguna duda de que quería lo mejor para sus hijos. Intercedía ante Dios por ellos. No quería que algún pecado de sus hijos rompiera la comunión con Dios. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿es esto lo que más nos preocupa a los padres cristianos? ¿Es esta nuestra preocupación más importante en relación a nuestros hijos? Claramente debemos desear y buscar lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor no es solo que crezcan sin problemas físicos, que sean buenos estudiantes, que tengan un buen trabajo futuro, o se casen y sean felices en su matrimonio. Sin duda que estas cosas son importantes y las anhelamos, pero no son lo más importante para su alma, para su salvación, para su protección del pecado o para su verdadera satisfacción. Nos preocupamos de su educación, de alimentación, pero descuidamos, hermanos, su alma, que es lo más importante en nuestros hogares. Nos desvelamos por su prosperidad temporal, pero descuidamos su prosperidad eterna. Es tan dura la realidad actual para los niños, tanta maldad, que sin la ayuda de Dios, la verdad es que el camino se hace muy difícil. Y es allí donde debemos, ¿cierto?, acudir al Señor y refugiarnos en Él y pedir toda su gracia y su ayuda para poder dar consistencia a nuestros hogares. La familia y especialmente los hijos necesitan ser protegidos mientras ellos crecen. Y no es que debamos aislarles y esconderles de la realidad. La mejor protección que podemos darle a nuestros hijos es llenarles con la palabra de Dios, orar con ellos y por ellos, vestirles de la armadura de Dios para que puedan resistir la tentación y no caer. Y no importa si los hijos son grandes y ya no están en la casa, nuestro deber familiar es orar por ellos. Y cuánto más si todavía viven bajo nuestro propio techo, orar para que Dios los proteja, para que los perdone, para que los guíe en su vida. Una de las fortalezas para la protección del hogar es la palabra de Dios, lo sabemos como cristianos. No solamente la oración fortalece, sino que además la lectura y meditación y memorización de la palabra de Dios. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si queremos proteger la familia, entonces, hermanos, comprometámonos con la palabra de Dios, que ella sea el centro sobre el cual gire nuestro hogar. Debemos, ¿cierto?, mantener vida espiritual y fortaleza, fidelidad en el hogar, para que podamos experimentar verdadero gozo en el interior de la familia. El gozo familiar es un gran desafío en la actualidad.
El hogar donde Dios no reina siempre estará en conflicto, tanto los matrimonios como los hijos. Allí no hay paz. Y se necesita urgentemente un hogar donde la paz y el gozo se busquen y se puedan cultivar, como lo deseaba David, cuando escribe allí en el Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. Así que en la medida que la familia experimenta la comunión íntima con Dios en su palabra y en la oración, toda la familia disfrutará plenitud de gozo. Y el hogar va a ser un lugar de paz y gozo, donde todo conflicto será finalmente vencido. Esta es la promesa de Dios, y es lo que debemos nosotros también hacer. Hoy, producto de la pandemia, se ha vuelto a vivir en familia, se ha vuelto a comer en familia, a leer la Biblia, a orar y a cantar juntos, porque toda una familia es más que una colección de personas que sienten afecto el uno por el otro. La familia es creación especial de Dios, unida en su amor y por su gracia y para su gloria. Por tanto, una familia que cumple el propósito de Dios es una familia unida en el Señor, en Cristo, es una familia firme, es una familia estable, generosa, gozosa y que está allí disfrutando en el servicio, en la obra del Señor. Debemos ser fuertes como familia y mantener vida espiritual y fidelidad para ser instrumentos de consolación a otros que están en pruebas. Toda familia pasa por momentos de angustia, porque en este mundo tenemos aflicción. Y es aquí donde la comunión y adoración familiar nos provee un lugar para buscar la ayuda de Dios. Un lugar especial para llorar, si así corresponde, o para orar, o para servir juntos. Pero si no lo practicamos, no sabemos, ¿cierto?, cómo actuar en momentos difíciles. Las pruebas sin duda que nos fortalecen. Pablo dice en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Así que la familia puede aprender mucho de las pruebas. Podemos aprender. Y además consolando a otros, con el consuelo recibido del mismo Dios. No miraremos las circunstancias, ni cómo lo estamos pasando en el momento, sino que vamos a mirar a Cristo en cualquier circunstancia que estemos, y miraremos también los dolores de otros, no solamente los personales. La palabra de Dios nos da lo que necesitamos como familia, no tenemos ninguna duda de esto. Cuando pasamos por pruebas, cuando pasamos por dificultades, allí está la palabra del Señor. Así que no perdamos la bendición de adorar a Dios como familia y de recibir su consolación, y especialmente compartir con otros el santo consuelo de Dios que hemos recibido. Debemos tener vida espiritual, vida devocional, vida espiritual familiar, para equiparnos, hermanos, e influir en la sociedad. Debemos tener clara nuestra responsabilidad en este mundo. No estamos aquí para hacernos poderosos, ni para hacernos parte de la contingencia ideológica, política, ni cultural del momento, sino que Dios nos tiene aquí para hacer luz, para hacer sal de este mundo, para ser luminares en este mundo tan tenebroso en el cual usted y yo estamos viviendo. Y nuestros hijos son nuestra mejor oportunidad para influir en este mundo, criando a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, para que salgan después y reflejen la luz de Cristo a este mundo necesitado y perdido. Y la adoración familiar, extremadamente necesaria, es para preparar a nuestros hijos para el día, cuando salgan de nuestras casas a estudiar, cuando empiecen sus propias familias, cuando trabajen, y allí puedan influenciar en las vidas de otras personas. Así que, hermanos, todos queremos que nuestros hijos tengan éxito, pero deberíamos querer también, por sobre todo, su éxito espiritual. Y esto es solamente posible si han sido entrenados, si han sido criados y equipados en las maravillosas verdades de la palabra de Dios. Y no estaremos solos en esta tarea, hermanos. No lo estamos, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Así que, hermanos, sin duda que estos tiempos son difíciles, pero tenemos la bendición y la responsabilidad de fortalecer nuestros hogares en las verdades fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro real aporte a este mundo decadente y agónico es preparar una generación de hijos, pero de hijos de Dios, que estén marcados en sus almas con la verdad del Evangelio y que salgan a nuestras ciudades a proclamar la bendita esperanza
de la salvación gloriosa en la persona de Cristo. Así que aprendamos, hermanos, en el interior de nuestra familia cristiana a ser fieles, a ser temerosos de Dios. Y digamos junto con David lo que escribió en este precioso salmo: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salud. Que el Señor les bendiga.